Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto legal que, aunque no lo parezca, mueve millones y millones cada día. Hablamos de la cesión de derechos. Y para entenderlo, todo arranca con una pregunta que a primera vista puede sonar un poco rara. Pues sí, la respuesta corta es un sí rotundo. Aunque suena a película, las deudas se compran y se venden a diario. De hecho, este mecanismo, que legalmente se llama cesión de créditos, es el motor que mueve industrias enteras. Por eso, entender cómo funciona es, vamos, fundamental. Vale, para que quede todo clarísimo, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, ¿qué es exactamente una cesión? Lo básico. Luego nos metemos en el caso más típico, la cesión de créditos. Después, un punto clave, ¿qué pasa con el deudor? Veremos también qué garantías hay en juego. Y para terminar, dos casos muy especiales que, de verdad, son súper interesantes. Venga, pues vamos a ello. Empecemos por el principio, como tiene que ser. En el fondo, ¿de qué hablamos cuando decimos ceder un derecho? Bueno, pues la ley es bastante clara al respecto. El artículo 1101 nos dice que, básicamente, casi cualquier derecho o acción se puede transferir a otra persona. Es como si vendiéramos algo, pero intangible, algo que no se puede tocar, como una idea o, en este caso, un derecho. Mira, para que se entienda perfectamente vamos a usar un ejemplo que nos va a acompañar. Imaginemos a tres personas, Ana, Benito y Carlos. Ana le prestó dinero a Carlos. Por lo tanto, Ana tiene un derecho, el derecho a que Carlos le devuelva ese dinero. ¿Pero qué pasa si Ana necesita el dinero ya? Pues puede venderle ese derecho a Benito. A partir de ese momento ya no es Ana quien le tiene que reclamar la deuda a Carlos, sino Benito. Ojo, porque legalmente esta operación se parece muchísimo a una compraventa de toda la vida. Y es que el alcance de esto es, bueno, sorprendentemente amplio, porque el artículo 1102 va más allá y nos dice que no solo se pueden ceder derechos que ya existen, sino que también se pueden ceder derechos sobre cosas que todavía no existen, cosas futuras, o incluso derechos que solo se activarán si pasa algo, o sea, derechos condicionales. Perfecto. Pues con la idea general ya clara, volvamos a nuestro trío, a Ana, Benito y Carlos, para ver cómo funciona esto en el caso más habitual de todos, la cesión de créditos. Y aquí, mucho ojo, porque llegamos a un punto absolutamente clave. El artículo 1104 nos explica que la cesión no tiene efecto para todo el mundo al mismo tiempo. Hay como tres niveles. A ver, entre Ana y Benito, o sea, la que vende y el que compra, el acuerdo es válido desde el minuto 1. Pero para Carlos, el deudor, la cosa cambia. Para él, la cesión solo existe a partir del momento en que se lo notifican formalmente. Y para todos los demás, para terceros, la validez cuenta desde la fecha que ponga el documento oficial. Y esto es importantísimo, porque Benito no solo está comprando el derecho a cobrar la deuda principal. El artículo 1109 lo deja claro, se lleva el pack completo. ¿Qué significa esto? Pues que se lleva también todos sus accesorios. Por ejemplo, si la deuda de Carlos con Ana estaba asegurada con una hipoteca o un aval, ahora esa hipoteca o ese aval aseguran el pago a Benito. Todo va junto. Vale, ya hemos visto a la vendedora y al comprador. Pero, ¿y Carlos? ¿Qué pasa con el deudor en todo este lío? Bueno, pues la ley es muy protectora con él para asegurarse de que esta operación no le deje en una peor situación. La palabra clave aquí es notificación. El artículo 106 es tajante, no deja lugar a dudas. Si Carlos no ha recibido ninguna notificación oficial y le paga a quien él cree que es su acreedora, o sea, a Ana, su deuda queda completamente saldada. Ya está libre. Benito no podría ir a reclamarle nada a Carlos. Tendría que arreglárselas con Ana. Así que, como vemos, la notificación formal lo cambia absolutamente todo. Y para que no haya malentendidos, el artículo 1105 aclara que no vale con rumores. No sirve que Carlos haya oído por ahí o le haya sonado que la deuda se ha vendido. No, se necesita una notificación formal. La única excepción sería que se demostrara que Carlos sabía perfectamente lo que pasaba y actuó de mala fe. Pero eso ya es otra historia. Y este es el ejemplo perfecto de cómo se protege al deudor. Imagina que Carlos tenía un motivo para no pagarle a Ana, por ejemplo, porque el producto que le vendió era defectuoso. Pues bien, esos mismos argumentos, esas mismas defensas, las puede usar ahora contra Benito. El artículo 1111 lo confirma. La cesión no puede, bajo ningún concepto, empeorar la situación del deudor. Sus derechos se mantienen intactos. Muy bien, ahora vamos a cambiar de perspectiva otra vez. ¿Qué le está prometiendo Ana a Benito cuando le vende el crédito? ¿Qué garantías le da la ley? Pues la ley distingue muy bien entre lo que sí está garantizado y lo que no.
Por ley, Ana le asegura a Benito 3 cosas: que la deuda es real, que es legítima y que ella es la dueña y puede venderla. Pero ojo al dato, lo que la ley no garantiza, a no ser que lo pacten expresamente, es que Carlos vaya a pagar. O sea, Ana no garantiza la solvencia del deudor. Si al final Carlos no puede o no quiere pagar, ese es el riesgo que corre Benito al contraer la deuda. Y aquí, atención, porque el artículo 11.115 es como una advertencia muy seria para el comprador, para Benito. Le dice, oye, una vez que te he vendido el crédito, es tu responsabilidad moverte para cobrarlo. Si Benito se duerme en los laureles, no hace nada y por su culpa el crédito prescribe, pues no puede ir luego a reclamarle a Ana. La pelota está en su tejado. Y ya para ir terminando, vamos a asomarnos a 2 casos especiales. Son aplicaciones muy concretas de la cesión de derechos que, la verdad, son bastante curiosas. El primero, ¿se puede vender una herencia? Pues sí. O más bien, se puede vender el derecho a una herencia. Lo que se vende, y esto es lo importante, es la condición de ser heredero. No se garantiza que dentro de la herencia haya un coche de lujo o un piso en la playa. Solo se garantiza que eres el heredero legítimo. Y por supuesto, si el que vende ya ha recibido algo de esa herencia, tiene que entregárselo al comprador. Y el segundo caso es fascinante. Hablamos del derecho litigioso. ¿Qué es esto? Suena complicado, pero es sencillo. Un derecho se considera litigioso en cuanto hay una demanda judicial sobre él y ya se ha contestado a esa demanda. Básicamente, es un derecho que está en medio de un juicio. Y esto nos lleva a una figura legal que es de verdad increíble, el retracto. Imagina que te han demandado, y la persona que te demanda le vende ese derecho a un tercero. Pues bien, el artículo 1121 te da la oportunidad, como demandado, de recomprarle ese juicio al nuevo dueño por exactamente lo que pagó por él, más los gastos e intereses. En la práctica, es como si pudieras comprar el pleito que hay en tu contra para acabar con él. Una jugada maestra. Bueno, pues para que nos quedemos con lo esencial, vamos a resumir las ideas clave. Primero, ceder un derecho es en esencia como vender algo que no se puede tocar. Segundo, la notificación al deudor es el momento crítico que activa todo para él. Tercero, el que vende garantiza que el derecho existe pero no que se vaya a cobrar. Y cuarto, y súper importante, al deudor no se le puede perjudicar, mantiene siempre sus defensas. Y todo esto, claro, nos lleva a una reflexión final. Ahora que conocemos las reglas del juego, pensemos en el mundo real. Desde los fondos de inversión que compran paquetes de deuda masivos hasta las empresas que se dedican a financiar pleitos a cambio de un porcentaje, las implicaciones de este mecanismo son gigantes. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Qué otras puertas, qué oportunidades y qué riesgos abre este mecanismo tan potente en el mundo de los negocios y las finanzas?